Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y yo le agradezco mucho a usted que nos esté sintonizando en estos programas especiales que tienen que ver con la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y como usted lo sabe, bueno, vamos a estar teniendo estos programas de concientización y sensibilización hacia esta problemática mundial que tenemos y que la hemos normalizado tanto, que es la violencia hacia las mujeres. Y cuando hablamos de mujeres, no hablamos de mujeres adultas, hablamos de mujeres infantes, hablamos de mujeres adolescentes, hablamos de mujeres jóvenes, hablamos de mujeres adultas y de adultas mayores. Ya se me andaba trabando ahí el cerebro, porque pues hace mucho frío y ya también la voz la traigo toda lastimada del frío que está haciendo. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de recibir en este espacio a Shamadi Díaz, que al final de cuentas es una mujer joven que está generando acciones, política pública, prevención y atención en un espacio de mucho dolor, que es a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de las mujeres michoacanas. Y bueno, pues está con nosotras la directora más joven que tenemos en la historia de esta institución, atendiendo y previniendo la violencia contra las mujeres. Shamadi, es un tema por demás difícil, complicado. Sí, hola a toda la audiencia, muchas gracias por invitarme, gracias a la maestra Deni por siempre pues contemplarme para estos espacios, y más que maestra pues también una amiga y maestra de vida. Ya nos conocemos, me conoció desde muy morrilla y aquí aún seguimos morrillas y aprendiendo, pero ya creciendo un poco más, ¿no? Y entendiendo que a los espacios que llegamos es para poder ayudar a las demás, ¿no? Es un servicio hacia las demás personas, y que a veces sí cuesta, es doloroso también, es enfrentarte a tus propias historias, a tus propios miedos, inclusive a todas estas, no sé, por así decirlo, justicias generacionales que hicieron falta y que ahora por alguna u otra razón estamos luchándolas, pero también a aprender a luchar desde el amor, desde la organización, luchar también desde el reencontrarnos a nosotras mismas. Es muy gratificante. Entonces tiene estas dos caras, pero creo que son caras muy necesarias, inclusive en esta ya idea más filósofa de cómo reencontrarte contigo misma y con tu propia historia. Qué bonito esto que dices, Sharon, porque al momento de estar en estos espacios resignificas mucho tu historia de vida, pero también te planteas la posibilidad, ¿no?, de hacer frente a las violencias que viven las demás hermanas, a las demás mujeres que están aparentemente solas, y que bueno, estas instituciones que se crearon justo en un proceso de resignificar lo que eran los derechos humanos de las mujeres. Tenemos el día de hoy, bueno, casi 20 años de una institución en el estado que ha atendido y que atiende estas problemáticas. Sin embargo, no es una tarea fácil. No, tú bien lo dices, ha sido replantear también tu propia historia de vida, sensibilizarte, empatizar con las historias ajenas, que al final de cuentas pues no son tan ajenas porque hay coincidencias en estas historias. Pero en este tema bueno, estamos en el marco de la eliminación de la violencia contra las mujeres, y si no es que estamos a días ya, Shams, de conmemorar un año más de este tema tan horroroso que las mujeres hemos vivido de siglos y siglos y siglos. Y al día de hoy, ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué pasa con este tema? Y bueno, desde tu visión como una mujer joven. Como una mujer joven, que todavía es joven. ¡Claro! Pues yo creo que, fíjate que igual en estos dos sentidos, que al mismo tiempo que ya tenemos la primera mujer presidenta de México, y que al final es el resultado de muchas luchas de muchas mujeres, de muchos contextos y realidades, que la pusimos ahí, ¿no? Todo el pueblo mexicano, pero que también toda la historia es de muchas mujeres. Pero, y a su vez, más mujeres están como animando, por así decirlo, a alzar la voz y a entender que la violencia no es normal, ¿no?
decimos, ¿cuándo va a parar el que tengamos que atender a las mujeres? Pues no creo que pronto, pero no hacia una mirada negativa, sino hacia una mirada positiva de que cada vez estamos dejando de normalizar menos la violencia, cada vez hay más espacios seguros para las mujeres y también cada vez que una mujer llega a un espacio que usualmente fue creado para que llegara un varón, pues van a ocurrir violencias, ¿no? Porque es la manera también de que ese sistema patriarcal pone resistencia hacia ello. Cuando te sales como del status quo, del cómo debería de ser, una manera de cómo controlarlo, pues es la violencia. La violencia como manera de control social, ¿no? Porque también nos han enseñado que así ha sido en este sistema. Entonces, cuando las mujeres ya llegamos a esos espacios que usualmente no son para nosotras, y no digo que no podemos, sino que el sistema dijo que no era para nosotras, ¿no? Y estamos rompiendo todas estas barreras, pues llegas a esos espacios y dices, oye, esto no es normal, ¿no? Yo no quiero que esto siga pasando. Yo este espacio me lo merezco igual que mis compañeros varones y pues instituciones y organizaciones de la sociedad civil organizada que están para acompañarlas y para decirles, hermana, pues no estás sola. No es normal que vivamos violencia, no es normal que estas personas se traten de esta manera y luchemos juntas. Entonces yo creo que no creo que en materia de, por así decirlo, de números o índices esté bajando, sino al contrario, cada vez hay más servicios y creo que eso es un ganar-ganar. Porque ya nuestras generaciones, no sé, la generación Z, la generación que van para allá atrás, ya ven la vida de otra manera. O sea, yo, por ejemplo, lo puedo notar porque tengo obviamente primitas y sobrinitas y ya para ellas hablar como desmitificar el amor romántico es como, ay, sí, claro, tía, o sea, ¿de qué me hablas, no? Eso del clásico de Disney ya quedó atrás. Pero también, muchas de ellas es como de no, eso no está chido, o por ejemplo ya en nuestro servicio social que liberamos en la secretaría, por si gustan. Claro. Yo veo que ya más gente entre mujeres y hombres trans o personas LGBT se sienten seguras de estar liberando su servicio con nosotras y atendiendo a mujeres y acompañando a mujeres. Entonces digo, wow, estamos generando verdaderamente un cambio. Y ahora que la doctora Claudia Sheinbaum es presidenta, yo he visto también cómo estas repercusiones, inclusive un poco políticas, en las, por así decirlo, en este imaginario colectivo está cambiando. Porque ya a muchos varones es como de, no, pues si la presidenta dice que el aborto va, pues el aborto va, ¿no? O si la presidenta dice que es una grosería el quererla... El quererle decir más bien que ser sirvienta o ama de casa, porque así lo dijeron, ¿no? De cierta manera. Y que ella se defendió y dijo, más bien hablemos de que el trabajo en el hogar es un trabajo no remunerado y que no debe de ser de vergüenza ni debe de ser un insulto. Entonces, desde ahí, hablar de estos temas ha generado un gran impulso político y social que creo que no podemos dejar a un lado, sino más bien aprovecharlo y pues subirnos a esa avalancha, porque es así como también se genera la revolución en las conciencias. Claro, y fíjate que hablando de este tema y retomando un poco lo que sucede en este momento con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a mí me parece algo muy importante lo que acaba de suceder, que España le contesta con violencia política de género a una presidenta electa de un país que pues democráticamente la eligió, ¿no? Y le dice ignorante. Obviamente que no es la primera a la que se lo manifiestan en este cargo, sin embargo, la forma tan brutal en la que España, siendo un país pionero, ¿no? En aquel tiempo, yo recuerdo que hace 20 años hablábamos de que España era un referente para México en el sentido de la política pública con perspectiva de género, ¿no? Y las invitadas a hablar de este tema eran mujeres españolas. Sin embargo, en este momento, y hablando de esto que tú comentaste, Shams, del amor romántico, ¿cómo romantizamos todas estas formas de violencia que se nos hacen hacia las mujeres? Y pensamos que eso que le dijeron a la doctora Claudia Sheinbaum es lo más normal del mundo, porque ya otros mandatarios se lo dijeron, ¿no?
Sin embargo, aquí la connotación es que es una violencia política. Y las mujeres vivimos esas violencias, a lo mejor no una violencia política, pero sí una violencia familiar, una violencia laboral, una violencia en la calle, y romantizamos esas violencias, ¿no? Por ejemplo, pues hablábamos todavía hace unos 5 años de que, ay, que los piropos, que tienen de malo, ¿no? O sea, pues es un piropo, es una forma, una expresión que tienen los hombres de hacer o exaltar la belleza de las mujeres, cuando a nosotras siempre ha sido como, Súper ¡ay, qué incómodo. feo! Sí. ¿No? O los chiflidos. Ahora la violencia en el noviazgo, pues esas violencias de control, de dominación, ¿no? De sometimiento, a través de hacerte sentir celos de otra mujer porque está volteando a ver a tu hombre, ¿no? Uh-huh. O todas esas otras expresiones de violencia que seguramente tú las ves día a día en el espacio donde estás, Shams, pero también ves otras violencias que no habíamos visto, ¿no? Estas violencias que de manera muy sutil pero muy poderosas van transformándose, y entonces de repente nos encontramos con que pues todas estamos otra vez viviendo violencia. Sí, lamentablemente las violencias también evolucionan, ¿no? Así como evolucionamos las personas y las sociedades, también las violencias siempre encuentran como esa ranurita por donde poder meterse y cómo poder seguir replicándose. Entonces, por eso es muy importante como mínimo tener como algunas bases o algunas herramientas para poder identificarlas, porque aún así, es lo que yo también mucho le decimos a nuestro personal y cuando damos capacitaciones, que yo en este momento sea servidora pública, que yo en este momento tenga esta información, no quiere decir que no voy a vivir un proceso de violencia, ¿no? O que estoy salvada de estos procesos de violencia. Pues no, tal vez tenga más herramientas, pero no quiere decir que no. Al final no dejo de ser una humana en este sistema y pues también estoy inmersa en esta sociedad. Entonces es también entenderlo y es como, no tengo que esperar a que me pase a mí, tampoco tengo que esperar a que le pase a mi familia, pero sí entender que todas estamos en este grado de exposición de poder vivirla y que cuando la vivas espero que tengamos herramientas para poder identificarla, que tengamos redes de apoyo para poder ser acompañadas, que lleguemos a espacios donde nos hagan sentir que justamente nos validen lo que sentimos, ¿no? Y lo que vivimos. Este tema de las herramientas, Shams, nos queda muy poco tiempo para el programa, pero este tema de las herramientas, ¿cómo lo puedes tú expresar a quienes nos están viendo y que sepan? Porque van a pensar una herramienta, pues agarra un bat, ¿no? O el sartén, o sí. Como usualmente se piensa, generas más de violencia, generas más violencia. Y las herramientas que tú nos manifiestas son otras cosas, ¿no? Son otras formas. ¿Cuáles serían? Yo creo que una de esas herramientas es el poder identificar que estamos viviendo un proceso en el que nos está generando ansiedad, que nos está generando tristeza, que nos está generando el cuestionarnos si nosotras estamos bien, si es correcto lo que estoy haciendo, ya no sé cómo actuar porque si actúo de cierta manera se enoja, pero si no actúo de cierta manera también se enoja. El también poder decir, yo no era esta persona, yo era una persona como con mucha confianza, yo podía salir a donde podía y ahora ya no porque siempre está como alguien sometiéndome y no precisamente a veces tiene que ser físicamente, ¿no? Sino hasta con mensajes, llamadas, videollamadas o también con estos comentarios un poco pasivo-agresivos, ¿no? Que es como de, ay, ¿dónde vas? ¿Y vas a ir así? Es como, ni siquiera fue una gran violencia exponencial donde haya algún tema físico, ¿no? Que sabemos que no siempre es física, pero con ese simple hecho de cuestionarte cómo te vistes, hacia dónde vas, por qué haces esto, o por qué haces esta cara cuando piensas esto, es como de, es algún tipo de control, ¿no? Entonces cuando tú ya sientes que no eres la misma porque ya no se te permite ser tú misma, y yo creo que es una parte de esas herramientas, ¿no? Y que por supuesto al hablar de herramientas me refiero a todas aquellas acciones que nos posibilitan el poder cuestionarnos si estamos en un lugar seguro. Por ejemplo, pensando en estas herramientas que tú nos manifiestas y darnos cuenta de ello,
también pienso pues que a lo mejor en la secretaría existen estos mecanismos, ¿no? Estas formas de poder darte cuenta de ello, no sé, a través de las capacitaciones, a través de la terapia, de la asesoría, no sé, ¿qué qué es lo que están ofertando en este momento para justo las mujeres, las ciudadanas, pues adquirir estas herramientas? Claro, los servicios que otorgamos dentro de la Secretaría, de aquellos de primer contacto de atención son jurídico, trabajo social y psicológico. En el trabajo social, desde ahí es una escucha activa, con empatía, donde te pueden dar estrategias para poder encontrar una manera de cómo solucionar la problemática que tú compartes con la trabajadora social. Y además en el trabajo terapéutico con las psicólogas, por supuesto, es replantearte todo este sistema de creencias, ¿no? Que a veces no era tal cual que lo creíamos o que creíamos que ni siquiera creíamos en él, pero de alguna manera lo estábamos replicando y lo estábamos replicando en nuestra propia vida. Entonces es también encontrar otra manera de vivir, donde podamos vivir pues en una vida libre de violencia. Y en los procesos jurídicos justamente el poder reinstaurar estas vidas con procesos jurídicos, ¿no? Además, todo el tema de capacitación que llevamos, todo un temario que va desde el ABC de género, la introducción a la perspectiva de género, hasta ya temas más específicos como lo son el buzón naranja de Contraloría, como lo son menstruación digna, como lo son otras masculinidades, porque también tenemos que hablar de ellas, y bueno, muchos otros programas que también tienen que ver con el acompañamiento tanto a funcionario público como a público en general, que yo creo que, por ejemplo, el programa de menstruación digna ha sido un acompañamiento porque es acompañar a las niñas, adolescentes que tienen su primer menstruación, y también a las mamás acompañarlas mientras acompañan a sus hijas Claro, en su explicarles, menstruación. ¿no? O sea, hacer es la información de manera más justa, más digna. Y ahorita estoy pensando, fíjate, Shams, en lo que tú nos comentabas hace un momento respecto a estas otras herramientas que hay que tener, ¿no? Para empezar a romper el miedo, la angustia, esto que luego las mujeres vivimos y es, híjole, es que si lo dejo, pues de qué voy a vivir, qué voy a tener, no tengo un trabajo, no tengo un recurso. Y yo sé que a través de la Secretaría de la Igualdad y bueno, el gobierno del estado ha tenido diferentes programas de ayuda para la economía de las mujeres y reforzarles ese poder que muchas veces se nos fue arrebatado. Yo recuerdo que desde hace más de 20 años tenemos en el estado creados diferentes programas justo para la ayuda a las mujeres, y digo ayuda en el sentido de que se les da capacitación y se les da un recurso y se les va incentivando a tener más recursos. Y el día de hoy estos proyectos han evolucionado de acuerdo también a estas otras circunstancias de violencia que las mujeres viven. Entonces podemos acercarnos a la Secretaría de la Mujer a reforzar este tema de la economía. Claro, o sea, sin autonomía económica no hay libertades, ¿no? Muchas veces lo hemos notado que el por qué se queda una mujer en un ciclo de violencia o en una situación de violencia, pues primero es porque está en un ciclo, ¿no? Y ya ustedes, por ejemplo, habrán podido ver una película que se llama Romper el Círculo o algo así, que creo que da una cierta sensibilización y acercamiento, tiene sus cuestionamientos, pero da un buen acercamiento. Y también es no culparlas, ¿no? Porque al final somos hasta inclusive víctimas de ese propio círculo. Y bueno, además de eso, son como de las dos cosas que, porque una mujer sigue en una situación de violencia, sigue en el círculo de violencia, y además pues la autonomía económica no es tan sencilla, ¿no? Y mucho menos ahora que cada vez hay más madres autónomas y muy poco se habla pues de los padres ausentes y de los deudores alimentarios, pero eso es otro tema, ¿no? Y justo la Secretaría tenemos, por ejemplo, convenios con el ICATMI, con el CECATI, donde se dan cursos que inclusive pueden ser hasta gratuitos para las mujeres que decidan pues conocer y tener un poco más de esas herramientas ya un poco más técnicas sobre estilismo, repostería o cualquier otro que también ofrezca el ICATMI, como carpintería,
Uñas. porque no es que Es un digamos... negocio, pues, ¿no? Exacto, es que luego se cuestiona mucho como de, ¿por qué solamente siguen reforzando los estereotipos de género? Y es como de, no reforzamos estereotipos de género, pero al final es una manera que en nuestra sociedad tiene un resultado muy oportuno para las mujeres, porque se puede prestar a sus propios horarios, pueden ser autodidactas, también pueden autoemplearse, entonces eso es lo que las mujeres necesitan, porque no dejan de criar, no dejan de dedicarse al cuidado del hogar y al mismo tiempo requieren de tener cierto ingreso en ese hogar, ¿no? Y ahora Claro. tenemos las solidarias. Las solidarias nace de creer justamente en la economía solidaria y en la economía feminista, y se les estará entregando kits a mujeres que los estén solicitando y que formen parte de un grupo que tenga cierto grado de vulnerabilidad, para justamente otorgarles kits para las uñas o para el estilismo y algunas para tatuadoras. Ok, pues me imagino que en la secretaría les van a dar como toda la información, lo Sí. que se requiere y todo, pero y usted va a preguntar, y todo eso que están diciendo, que son todos los servicios, ¿de qué nos sirve o de qué estamos hablando? Pues justo de romper esta idea que el amor romántico nos ha mantenido, pues ah, sometidas en una relación de mucha vulnerabilidad. Y bueno, para terminar, Sham, se nos va el tiempo rapidísimo, ¿te diste cuenta? Sí, súper rápido. En 5 minutos, Shams, regálanos por favor, desde tu visión como mujer joven, como mujer que transita en este mundo más allá de tu cargo en este momento, aquello que nos permita revolucionar la conciencia respecto a la violencia que vivimos las mujeres. Ay, qué pregunta tan profunda. Aquello que nos permita revolucionar las conciencias, yo creo que sobre todo va a ser la empatía, ¿no? El reconocer nuestra propia historia y el reconocer que no tenemos precisamente que vivir las historias de otras para tener empatía, yo creo que es algo importante para la revolución de las conciencias. Entender que no porque todo siempre haya sido así quiere decir que esté bien. Entender que tenemos también otros caminos para poder pues ejercer una vida libre, no tanto una vida donde yo no esté generando violencia y otra vida donde yo no esté en una situación de violencia. Creo que muchas veces lo hemos tan normalizado que ni siquiera entendemos cómo es otro mundo, ¿no? Es como yo antes solamente vivía, no sé, en Lázaro Cárdenas, y ahora que vivo en Morelia, mi percepción de la vida por supuesto que cambió. Es, creo, algo muy parecido. Solamente a veces creemos que podemos hablar desde donde estamos y desde donde hemos vivido, pero no es lo único que conocemos y no es lo único, más bien sí es lo único que conocemos, pero no es lo único que hay. Y entender que no es lo único que hay es también tener esta disposición de sentirnos con esta apertura de entender que hay otras cosas más allá de eso, ¿no? Nosotras en muchos procesos, por ejemplo en los del refugio, entendemos que no solamente es tener un espacio confidencial y de resguardo para las mujeres, sino que también es un espacio donde podemos enseñarles a ella que otra vida es posible, otra vida donde podamos comer dignamente, donde podamos dormir dignamente, donde podamos inclusive soñar en que podemos tener otro futuro, porque a veces estamos tan inmersos en la violencia que estamos viviendo que ni siquiera podemos pensar en posibilidades más allá de esto. Eso yo creo que es la revolución de las conciencias, es generar empatía con las otras, con los otros, con los otros, y entender que inclusive nada más acercarle un taco o escuchar a alguien es, para ellas a lo mejor es cambiarles la vida por completo. Eso creo que es la revolución de las conciencias, la empatía desde el amor, desde la rebeldía también, desde la organización, pero sobre todo la empatía desde el amor, porque como decía nuestro presidente, pues amor con amor se paga, ¿no? Y estoy segura que si empezamos a hacer la revolución desde el amor, la empatía desde el amor, ahí deberíamos de ver la revolución de las conciencias. Qué bonito mensaje, Sham. Muchísimas gracias por, bueno, primero por hacernos sentir tan emotivo el mensaje. Hubo momentos en los que narrabas
el tema de que las mujeres tengan un espacio donde puedan comer dignamente y a lo mejor alguien diga, ay, bueno, pues, ¿quién no puede comer dignamente? Sin embargo, es un tema muy doloroso pensar que las mujeres que viven estas violencias extremas y no necesariamente son las que están en refugio, son las que están en casa teniendo miedo de denunciar, teniendo miedo de dejar una relación abusiva, no puedan comer con dignidad, no puedan comer, disfrutar lo que están ingiriendo, disfrutar lo que están masticando, ni siquiera el hecho de pensar si les gusta o no lo que están comiendo, porque muchas veces se piensa solo en el agresor para no molestarle, ¿no? Qué fuerte mensaje, y efectivamente si no somos empáticas a estas circunstancias que viven las otras personas que están en estas situaciones de violencia, en estos ciclos de violencia que además no tienen un nivel, ¿no? Son diferentes niveles, es un tornado ahí de violencia lo que viven. Y bueno, pues esto que comentas, Sham, la verdad es que me deja ahorita a mí muy trastocada no haberlo visto, fíjate, tanto tiempo y pensar en que, ay, no, pobres, no, o sea, vamos a rescatarlas, vamos a hacer esto, vamos a hacer una política pública, pero esta parte tan más, a lo mejor tan más humilde, que es poderte sentar en una mesa, A ¿no? comer en paz. Tranquilamente y disfrutar aquello que estás comiendo. Híjole, qué poderoso. Agradezco mucho, Shams, que te hayas, que me hayas dado la oportunidad de tenerte en este espacio, que nos regales este pequeño podcast, que a lo mejor el tiempo pues se nos va. Voy a tener que regresar. Ay, siempre vas a tener que regresar, hermana. Además, algo que se me pasó a decirles es que yo conocí a Shams generando y haciendo política al interior de la Universidad de Michoacán en la Facultad de Derecho, entre ella y otras compañeras también suyas, y para mí fue un momento de mucho amor saber que habían mujeres jóvenes en ese espacio haciendo lo que yo no pude hacer, porque el sistema nos callaba, nos tachaba de locas, 3, 4 años luchando por ser la jefa de grupo y siempre era lo mismo, ¿no? Eres mujer. Shams, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Deni. Te toca seguir construyendo, hermana. Así es. Y bueno, pues ustedes a que nos acompañaron, les agradezco muchísimo que nos estén sintonizando a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde dejarnos por favor ahí en Facebook, en YouTube, sus mensajes, algún tema que quieran tocar. Vamos a seguir pues teniendo el cierre de este proyecto de hablar del 25 de noviembre. Y pues cualquier cosa, ahí estamos a través de estas plataformas. Agradezco a mis compañeros y a mi compañera ahí en cabina que hicieron posible este proceso. Muchísimas